Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día. Para conocer detalles sobre la situación crítica del sector textil, a esta hora saludamos en nuestros estudios a Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador. Señor Díaz, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos quienes nos escuchan. Buenos días. Cuéntenos sobre las cifras, denos detalles de esta situación crítica por la que está pasando el sector textil. Sí, efectivamente hemos tenido una situación de desempeño bastante complicado durante lo que va el año 2019. Hemos hecho un análisis estadístico de todas las cifras oficiales, tanto del Banco Central, el Servicio de Rentas Internas, el INEC, que miden distintas variables. Y la primera que nos llamó muchísimo la atención y que nos preocupó especialmente es la del empleo, ¿no? Porque nosotros obviamente somos la industria manufacturera que más empleo directo genera en el país. Es una industria que casi llegaba a los 191,000 trabajadores directos. Esa era la cifra que normalmente ha tenido este sector en los últimos años. Y de pronto en las estadísticas del INEC a septiembre del 2019 vemos una caída importantísima de prácticamente 12,000 empleos que desaparecen en un periodo de un año, entre septiembre del 2018 y septiembre del 2019, con una afectación especial en el empleo pleno, es decir, en el empleo que está dentro de la actividad formal. Ahí es prácticamente un 9% menos de personas vinculadas al sector textil en este último año. Entonces, realmente es una primera cifra que nos ha llamado mucho la atención. Es un sector que además es principalmente de mujeres. El 72% de las personas que trabajan en el sector son mujeres. Entonces, claro, la destrucción de empleo principalmente se ha dado también en ellas. Y ese fue el primer dato que nos llamó la atención, pero después ya viendo muchas más cifras, vemos cómo primero el consumo nacional ha caído drásticamente. El consumo nacional en el año 2013, para más o menos hacer una referencia, por hogar, era de $40 al mes en productos textiles. Hoy es $33. Esa diferencia de $7 mensuales en promedio por hogar, entendiendo que hay más de 4 millones de hogares, es una caída drástica de ventas de más de 100 millones de dólares. Ahora, las razones para esta crisis en el sector textil, ustedes han manifestado que es el contrabando y además el comercio ilegal. Correcto, ese es uno de los motivos. Hay un segundo motivo que es también la situación compleja que tiene el país actualmente en materia económica. La inestabilidad fiscal que ha existido en estos años también ha provocado que haya mucho desempleo en general, no solo el sectorial, y eso hace que el consumo se detenga. Las cifras del sector textil, si se comparan con las cifras de todo el aparato productivo, no son diferentes. El aparato productivo manufacturero en promedio ha caído más de un 6% en este año en sus ventas. El mismo comercio, que suele tener un desempeño diferente, que suele tener al menos algo de crecimiento, su crecimiento ha sido prácticamente marginal, menos del 1% en lo que va del año. Entonces se ve que hay realmente una situación crítica, pero definitivamente en el caso concreto del sector textil y confección, el comercio ilegal, contrabando, productos falsificados, la producción informal que hay internamente en el país y que luego se vende sin una factura, por ejemplo, la que no cumple reglas laborales, reglas ambientales, esa que compite contra el formal, todo ese comercio ilegal también ha afectado nuestro desempeño del año. Bueno, son varias causas. Usted mencionaba una cifra importante que quisiera recalcar sobre las pérdidas en las ventas. Sí, en la cifra gruesa de ventas, el sector textil entre enero y agosto del 2019 ha facturado prácticamente 242 millones de dólares. Esos son 73 millones de dólares menos que el año pasado. Y en la parte de confección ha facturado prácticamente 487 millones, que son 106 millones menos que el año pasado. En el global es un 20% menos de facturación. Eso se siente en los negocios y eso sobre todo es lo que ha provocado esta caída de empleo pleno, que es lo que más nos afecta y nos duele, porque a la final es un sector, reitero,
intensivo en personal, intensivo en gente, y que lastimosamente con este desempeño se le dificulta continuar con eso, ¿no? Ahora la cifra de desempleo también es preocupante. 12,000 personas dejaron de trabajar en el sector textil. Así es, y esta sí es la tendencia ya nacional en prácticamente todas las actividades, porque vemos que en las últimas estadísticas que publica el INEC, el desempleo más el subempleo, o sea, todo lo que es desempleo y empleo inadecuado en el Ecuador prácticamente está superando el 60%, es decir, ya más de 6 ecuatorianos de cada 10 están sin un empleo formal. Ese es un problema, yo diría, es el problema social más complejo que tenemos, ¿no? Pero en el caso de nuestro sector, nosotros vemos que el impacto ha sido mucho mayor, porque claro, al ser intensivos en mano de obra, si las ventas se caen, obviamente el nivel de despidos aumenta. Esa es una realidad. Nosotros hemos visto en pequeña industria, por ejemplo, pequeña industria en ciudades como Atuntaqui, en ciudades como Pelileo, en la misma Guayaquil, donde hay mucha confección, y aquí en Quito ni se diga, y en Ambato y en Cuenca, hemos visto cómo esa pequeña industria ha ido perdiendo espacio y ha ido desapareciendo incluso en algunos casos, es decir, talleres que tenían 10, 8, 12 operarias que han dejado de trabajar. ¿Han cerrado empresas? De ese tipo, varias unidades productivas de ese tipo, pequeñas, sí han tenido que cerrar. Dentro del grupo de empresas medianas y grandes, tanto de la rama textil como de la rama de confección, también hemos visto en los últimos 2, 3 años algunas empresas importantes que han cerrado. Aquí en la ciudad de Quito cerró una empresa muy grande de telas, en Guayaquil otra, hay una empresa de hilatura que también ha cerrado. Es decir, se ha sentido el golpe también en la parte mediana y en la parte grande, pero sobre todo en la parte pequeña, que es probablemente el 80% de la producción interna es de pequeñas empresas. En la parte pequeña el golpe ha sido drástico, no ha podido aguantar esta situación difícil. Ahora, la situación de crisis que atraviesa el sector textil le obliga a buscar mercados en el exterior. Sí, nosotros lo que hemos sido es muy claros en que nosotros tenemos que caminar, nuestros planes a futuro. Nuestra agenda sectorial tiene que continuar. Nosotros como empresarios tenemos que sacar adelante nuestras empresas, nuestras fábricas, nuestros negocios, porque ese es parte de nuestro trabajo diario. Tiene también que ir acompañado de política pública, por supuesto que sí, pero una de las cosas fundamentales es lograr tener un buen plan de exportaciones. De hecho, nos hemos puesto la meta como asociación, como AIT, la meta de crear un plan de mejora competitiva, un proyecto de clúster textil y un plan de exportaciones que en el mediano y largo plazo nos permita revertir esta situación crítica de mercado interno. Debo aclarar que toda esa caída de ventas que he mencionado es ventas locales, ¿no? Las exportaciones algo mejoraron en los primeros 8 meses del año, pero no logra sustituir la pérdida interna. Pero, como decía hace un momento, aparte de esta agenda propia, se necesita política pública. Eso definitivamente es una exigencia urgente. Ya no puede esperar más una agenda de una política industrial y una política o una agenda de competitividad por parte del gobierno. Es fundamental. Eso, si no nos acompaña eso a nuestra agenda particular sectorial, va a ser muy difícil lograr los objetivos. ¿Cuál sería la propuesta de ustedes? Miren, una de las cosas que hemos venido discutiendo y que lastimosamente se truncó, parecía que iba a lograrse en este año, es la reforma laboral. Este es un tema que definitivamente a un sector como el nuestro nos permitiría revertir este problema de desempleo y más bien abrir oportunidades de contratación. Tener un poco más de dinamismo en el tema laboral podría ayudar mucho. Combatir el comercio ilegal que hablábamos hace un momento definitivamente tiene que ser una política de Estado. Tenemos una muy buena aliada en el Servicio Nacional de Aduanas que hace su trabajo, que intensifica los controles. Ayer, por ejemplo, ha desarticulado dos sitios de contrabando importante en el país. Es decir, se está trabajando por ahí, pero necesitamos que otras entidades entren en los mismos procesos de control. Y después necesitamos que de alguna forma vaya reduciendo la carga tramitológica a la que estamos sometidos los empresarios. Controles permanentes todos los meses en temas laborales, seguridad social, SRI, aduana, ambiente, etcétera, que lo que hacen es aumentarte el gasto
y hacerte realmente perder el tiempo a los formales. Y por último, yo diría que tenemos también un reto fundamental, que es la parte de tributaria. Hoy se viene una reforma que nos va a cargar más tributos al sector empresarial. Quitarle plata al sector empresarial en este momento, cuando tienes esta situación de crisis, obviamente que no es lo mejor. Sabemos que estamos en un mal momento como país y hay que poner el hombro, pero creo que hay un problema también que seguramente el próximo año lo vamos a sentir, más impuestos para el sector. Ahora, quiero consultarle, la ley de crecimiento económico que se discute en la Asamblea Nacional, ¿mejorará la situación del sector textil? Como le decía, lastimosamente lo que se ve es más bien una necesidad de ingresos por parte del gobierno, por parte del fisco. Se habla de alrededor de 700 millones de dólares que se recaudarían en el momento que se implemente la nueva ley. Y para la parte más bien productiva, el único cambio favorable o positivo, que no es menor, debo decirlo, es más bien importante, pero solamente es ese, es la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Es decir, que era un impuesto absolutamente injusto porque no estaba grabando la renta de un negocio, sino la operación del mismo, tenga o no utilidades. Entonces, hay una noticia importante dentro de esa ley, pero en el resto, en la parte tributaria de esa ley, porque es una ley que reforma muchos otros cuerpos legales, en la parte tributaria, la mayor parte de los cambios van hacia más bien cobrar más y no incentivar. Entonces, por ejemplo, por un lado se reduce a la mitad el impuesto de salida de divisas para la importación de ciertos productos que están en una lista que son principalmente materias primas, algunos insumos, ¿no? La bajan a la mitad, no será 5, será 2.5. Sin embargo, ese 2.5 ya no será crédito tributario. Hoy el 5% es crédito tributario, dejará de ser. Entonces, no termina de ser un incentivo. ¿Qué significa esto de crédito tributario para que nuestros oyentes que no están familiarizados con el término tengan más claro el panorama? Significa que ese impuesto que yo pago, el momento que hago la importación de la materia prima, pago ese impuesto de salida de divisas. 5%. 5%. Sin embargo, yo tengo ahí una reserva, que es el crédito tributario, una reserva que luego la puedo cruzar contra otro impuesto, que es el impuesto a la renta. Y de alguna manera se termina licuando el efecto del impuesto. El momento que te eliminan la posibilidad de tener esa reserva, pasa a ser ya un impuesto fijo. Entonces pasa a ser gasto. Por tanto, incrementan tus costos. Ese es el problema cuando te eliminan ese crédito tributario. Entonces, qué bueno que baje a la mitad, sí, pero si te quitan el crédito tributario, la verdad no te han hecho un bien. O sea, solo cambian la figura, cambian las palabras, pero en general un beneficio directo a los empresarios no hay. Al menos en el proyecto como se ha, digamos, presentado a la Asamblea, no se ve que haya realmente estímulos para crecimiento económico. Sí hay claramente una necesidad de recaudación dentro del proyecto, que se entiende, hay un problema fiscal. El país no aceptó, o una parte del país no aceptó la decisión de un cambio estructural que era eliminar el subsidio a los combustibles, no se lo aceptó. El gobierno probablemente pudo haber manejado mejor las cosas también para que eso no ocurra, pero a la final eso es lo que pasó. Y entonces ahora tiene que buscar de otra manera cómo cubrir el hueco fiscal. Es decir, que ustedes necesitan políticas públicas que dinamicen al sector textil. Sí, señor, eso es justamente lo que nosotros necesitamos. Tenemos la próxima semana una reunión al fin con el ministro de la Producción. Nos vamos a sentar con él a hablar de una agenda amplia del sector, una agenda amplia para la parte de la manufactura, porque hay que entender que la manufactura es una actividad muy particular, es una actividad de transformación, por tanto necesita energía eléctrica, necesita combustibles, necesita agua, necesita sobre todo personas, necesita tecnología, por ende necesita invertir, por tanto necesita incentivos. Es decir, es todo un proceso el que hay detrás de la industria. Entonces, sí es necesaria la política pública que estimule, que facilite, sobre todo yo creo que si logramos que haya facilidades, que se eliminen toda esa carga tramitológica, ya daríamos un muy buen paso. Y el tema laboral que mencionaba hace un momento, que esperamos no quede archivado y que de alguna manera en los próximos meses podamos tener una reforma, al menos en los temas más críticos de la parte laboral, una reforma que nos permita tener un poco más de oxígeno. Ahora, usted mencionó varias cifras, 12.000 menos empleos, disminución de ventas de 73 millones de dólares en el sector textil. ¿Qué pasó con el Hoy No Circula? ¿Ayudó
¿no ayudó al sector textil? ¿Les afectó? ¿Les benefició? A ver, en lo local definitivamente las empresas que tienen sus operaciones en Quito y que hacen sobre todo distribución minorista, que es donde más dificultad había para el tránsito de nuestros camiones, obviamente hubo una afectación en los costos, hubo que buscar alternativas de solución y eso incrementó el costo logístico en algunos casos, sobre todo aquellos que tienen que llegar a las tiendas, principalmente ahí es donde estaba el mayor problema, porque como ustedes saben, al final el hoy no circula, cuando ya se trata de carga más pesada, no aplicó o no aplica, pero en la carga liviana en la que va a la tienda, esa sí se tuvo que reacomodar. Entonces, ha habido una nueva carga más, un nuevo costo adicional que, como digo, no es que nos ha afectado la operación en sí, nuestra distribución se sigue dando, pero sí nos ha incrementado el costo. El paro, ¿cómo les afectó? Rápidamente. A ver, bueno, la afectación al país ha sido realmente severa. No se justifica por ninguna razón el vandalismo, no se justifica el haber atentado contra los bienes públicos, contra personas y contra las actividades productivas. En el caso del sector textil, nosotros tuvimos no solo la afectación de los 12 días de paro, sino las consecuencias posteriores. Todo el mercado quedó desestabilizado, entonces se perdieron exportaciones que tenían que salir terrestres por Colombia, por la frontera norte, es decir, se perdió el mes completo. Y hay que entender una cosa, octubre para el sector nuestro y para muchos sectores manufactureros, octubre era un mes que ya estaba, o que es un mes que ya está anclado a la Navidad. Es decir, mucha de la producción de octubre es la que se termina vendiendo entre finales de noviembre o desde noviembre y diciembre por Navidad. Entonces se perdió un mes de producción o 2 semanas y media de producción y esas ventas ya no se recuperan. Finalizo con esto y les pido una respuesta muy rápida. ¿Esperan recuperarse en el mes de diciembre, que es un mes alto en ventas? Es el mes más alto de ventas, no se está sintiendo que vaya a ser lo que esperábamos. Ojalá cambien las cosas en las últimas semanas. A partir de noviembre esperamos que se revierta y que haya una Navidad más normal, pero de momento no se está sintiendo que eso ocurra. Bueno, con estas palabras nos quedamos y con estas cifras preocupantes. Esperemos que la reunión que usted mantenga con el ministro de la Producción sea muy positiva y los beneficie para que estas cifras cambien. 6:36 de la mañana. Queremos agradecer a Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Este es Notimundo al Día, siempre bien informados. No te pierdas nuestros 3 noticieros: Notimundo al Día, Notimundo a la Carta y Notimundo Estelar a través de FM Mundo Live, de lunes a viernes en fmmundo.com o a través de nuestro Facebook.